naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Nuestra clase número 8 acerca de lo que es eventos del porvenir, lo que se denomina la escatología bíblica. Saludamos a los que nos están viendo a través de la televisión, a través de esta programación, a través del video, a través de YouTube, a través del internet, a través de las televisoras amigas. En el mundo, en lo internacional, estamos saliendo por muchas partes, se nos están viendo y están sintonizando. Saludamos. Hoy nos toca hablar acerca de lo que son eventos relacionados con la iglesia después del traslado. Okay. La iglesia fue trasladada, ya fuimos arrebatados. Dice la Biblia, Pablo da testimonio, en un abrir y cerrar de ojos, tanto los muertos como los que viven, seremos arrebatados al unísono, al mismo tiempo, en una forma, en causa fortuito. Eso va a ser en una forma fortuita, somos arrebatados. Ya estamos en el tercer cielo, ¿ok? Que fue donde Pablo fue, al paraíso, estamos en el tercer cielo. Bueno, ¿qué va a pasar con nosotros cuando estemos allá en el tercer cielo? ¿Será que vamos a estar volando con unas sábanas blancas, como con una aureola en la cabeza como Gasparín? Nos vamos a conocer en el tercer cielo, nos vamos a conocer o no nos vamos a conocer, vamos a tener lucidez de quién era Henry, de quién era Pedro, Juan, Andrés, quién era mi esposa. Claro, yo cuando vea a mi esposa en el tercer cielo la voy a ver, pero ella no va a ser mi esposa allá. Pero me voy a acordar que es mi esposa, que fue mi esposa. En el caso que ella diga, mi amor, no, hasta que la muerte no se pare, ya hasta allá. No, mentira. Y así pues todos le diremos a nuestra esposa, no, hasta que la muerte no se para, hasta aquí ya, no, mentira. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar después del arrebatamiento de la iglesia. Porque eso hay como una oscuridad, como una falta de conocimiento en eso. Y la Biblia habla, pero como usted no tiene una idea de lo que es eventos relacionados con Cristo y la iglesia después del traslado. En el momento que la iglesia sea trasladada al cielo, se darán ciertos acontecimientos que tienen relación con Cristo y la iglesia, tales como el juicio de la iglesia, los galardones y las bodas del Cordero. Vamos a hablar un poquitico lo que es el tribunal de Cristo, que viene siendo lo mismo que el juicio de la iglesia. En sus escritos el apóstol Pablo dice, ¿por qué es necesario? La palabra necesario allí es un término necesario. Es un término que tiene que ver como algo así como un requisito sine qua non, como algo que es sine qua non, un evento que es sine qua non, donde nadie lo puede pasar por alto, donde no lo puedes evadir, donde aquí nadie se va a escapar, de todo vamos a pasar por allí. Porque es necesario que todos nosotros, observe que Pablo se cuenta, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Subraye, por favor, en su material de apoyo, subraye el término malo, porque con ese término vamos a trabajar más adelante. ¿De qué malo? Vamos a dar cuenta de qué, de lo malo en qué, en razón a qué. En Romanos capítulo 14, verso 10 en adelante, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos. ¿Quiénes todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros, observe que es personal, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Observe que no le va a dar cuenta, aunque hay una parte en la Biblia que dice que nosotros los ministerios daremos cuenta a Dios por ustedes. Eso dice sujetaos a vuestros pastores. El término obedeced y sujetad a vuestros pastores no dice pastores, el texto original dice sujetaos y obedeced a vuestros líderes, porque ellos son los que van a dar cuenta al Señor.
o velan por nosotros como los que le van a dar cuenta al Señor. En eso entendemos que sí le vamos a dar cuenta, pero en la responsabilidad que a nosotros se nos delegó como autoridad sobre la iglesia, en cuanto a la cobertura que debemos darle a ella. En eso estamos claros. Pero en cuanto a lo personal que usted le tiene que dar cuenta al Señor, ahí no usted no le va a dar cuenta, ahí usted no le va a echar la culpa ni a Pedro, ni a Juan, ni al diácono, ni al anciano, ni al pastor, ni al maestro. Es usted con Cristo, usted con Dios, usted con Jesús, en lo personal. Ahora, el texto dice: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Algunas versiones dicen: por el que me juzgará será el Señor. Tiempo futuro, está en futuro. No dice por el que me juzga, sino el que me juzgará será el Señor. Según primera carta a Corintios 4, 1, 5. Cuando analizamos la doctrina de los juicios, conseguimos que se van a realizar cinco. Que esto en la iglesia no se habla, por eso que estamos como perdidos. O sea, maestro, cinco juicios. Tenemos el juicio de las naciones, el juicio de la nación de Israel, tenemos el juicio de los gentiles, primero el juicio de la nación de Israel, después el juicio de los gentiles, que se conoce el juicio de las naciones, después tenemos el juicio de los ángeles caídos, tenemos el juicio del gran trono blanco, y tenemos el juicio de la iglesia. De todos estos, nos centraremos por los momentos en el juicio de la iglesia. Después estudiaremos los demás juicios. La iglesia, vamos a ver todo lo relacionado al juicio de la iglesia. En el griego existen dos términos para hacer referencia a un tribunal, cuyo significado y características son totalmente diferentes. Pasemos a definirlos. Primero es criterio. Esta palabra se usa para un tribunal que le dará lugar a un juicio. Preste atención al concepto, porque del concepto y sus valores, la diferencia usted va a entender por qué, la naturaleza, las características y la base del juicio por la que usted va a pasar. Criterio. Esta palabra se usa para un tribunal que le dará lugar a un juicio con el fin de conseguir culpables para que haya una condenación. ¿De qué, maestro? De conseguir culpables para que haya una condenación. Este es el término que se puede relacionar con el juicio del gran trono blanco, tomando en cuenta las características y el objetivo de dicho juicio, según primera carta a Corintios 6, 2, 4, Santiago 2, 6, Apocalipsis 20, 11, 15. Tenemos el otro término, que es donde vamos a centrar, que es el vimá. Se pronuncia vema. Se escribe vimá y se pronuncia vema. Es un tribunal que el vema o el vimá es un tribunal que le dará lugar a un juicio, oído, no para conseguir culpables para la condenación. Repito, no para conseguir culpables para la condenación, sino para conseguir, oído, o determinar la dignidad o indignidad de quienes van a recibir o no van a recibir galardones. Es decir, es un tribunal que le dará lugar a un juicio para galardonar, no para condenar. Según Romanos 14, 10, 12, segunda carta a los Corintios 5, 10. Más adelante, cuando desarrollemos la base del juicio, entraremos en detalles acerca de la naturaleza del juicio. Tiempos del vimá, después del traslado de la iglesia, inmediatamente después del traslado, según Lucas 14, 14, segunda carta a Corintios 4, 5, primera Tesalonicenses 4, 13 al 17, segunda Tesalonicenses 4, 8, Apocalipsis 19, 8, 22, 12. El lugar del vimá, ¿dónde va a ser? ¿En qué parte? En el tercer cielo, según segunda carta a Corintios 5, capítulo 5, verso 1 al 10. Lugar del vimá, ya lo dijimos, en el tercer cielo.
el juez en el bimá. Oiga lo que viene ahora. Ay, mamá. El juez en el bimá. Cristo mismo será el juez. Segunda carta a Corintios 5:10, Juan 5:22 y Romanos 10:14. Lo serio del caso es que aquel que fungió como tu abogado pasará a ser tu juez. O sea, ese que hoy te defiende o que aboga por ti ante la presencia de Dios, pasará a ser tu juez, y delante de él que va a ser tu juez no tienes abogado que te defienda. Porque la iglesia no la va a juzgar Dios. Dice que le dará todo el juicio a él. Las naciones no la va a juzgar Dios. La va a juzgar a Jesús. Todo el juicio lo va a tener él. Para que el Hijo le entregue todo al Padre. Al fin del asunto, el Hijo le entregará todo al Padre. Determinando los juicios. Determinando el resultado de los juicios. Le entregará todo al Padre. Ahora, la Biblia, léase Apocalipsis por favor, y busque las características de Jesús como el Verbo. Y una de sus características es que su mirada es como llama de fuego, que penetra lo más profundo de tu corazón, donde no habrá nada oculto. No habrá nada oculto a él. Pero mira lo que le voy a decir, présteme atención bien. Présteme atención bien lo que le voy a decir. Una de las cosas que más me gusta a mí de Jesús es que el juicio va a ser personal. Nadie se va a dar cuenta de lo que Él te va a decir, de lo que tú le vas a decir a Él. Nadie. O sea, nadie va a decir, ay, ¿viste lo que le dieron a Pedro, viste? Ay, el muérgano estaba con la hermana Petra, ¿verdad? Mira. Ay, y Cristo hablando. Ay, mira, y se le mojaba la canoa. Ay. No, o sea, no va a haber un Cristo sacando todos los trapitos delante de todo el mundo. Gracias a Dios por eso. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque es que yo no puedo entender cómo en nuestras congregaciones la ética que Jesús tiene, como el que va a juzgar, como el que va a analizar, como el que va a discernir, como el que te va a confrontar, la ética que Jesús tiene, según lo que enseña la palabra, no la tenemos nosotros como ministerios, sino que medio cometes un pecado y todo el mundo lo sabe en la iglesia. Sino que medio tú vienes y me manifiestas a mí un problema que puedes estar pasando en lo íntimo, o sea, de que sea el problema que estés pasando, masturbación, fornicación, pornografía, lo que sea, tú me lo cuentas a mí. Yo debo mirar al Cordero, debo mirar al Verbo de Dios, que cuando me vaya a juzgar, Él no me va a decir las cosas delante de nadie, sino me lo va a decir a mí solo. Y nadie se va a dar cuenta de eso. Nadie. Porque yo no puedo copiar eso. Porque yo no puedo mirar eso. De ser como Él es. Y de tener ética ministerial. Y de saberme tragar, comer, enterrar, sepultar. Y si puedo olvidar lo que tú me estás contando. Después de escucharte y de tener una diagnosis del caso, entonces poder buscar la solución del problema y restaurarte, porque por eso estamos, para restaurarte. No, lo primero que yo hago es sentarte en una silla, en la banca negra, disciplina. Entonces cuando todo el mundo se da cuenta, porque por algo lo tienen sentado, y empiezan los evangélicos a investigar, porque son mejor que el 6CPC para investigar. Y empiezan a investigar, ¿por qué lo tendrán ahí? ¿Por qué lo tendrán? Y dan con el grano. Si me agarra, no debe ser. Si somos llamados para restaurar, restáuralo, ayúdalo. Vuelvo otra vez, pero es personal. Es Cristo y tú. Nadie sabe de qué se va a tratar en el juicio, solamente ustedes dos.
Más nadie. Ahora, ¿qué le puedes decir a Jesús cuando esté de frente de ti? Si Él te conoce perfectamente, fue tu abogado, trató contigo, trató con tus carnalidades, con tus sensualidades, Él sabe todo. A Él le contaste todo. A Él viniste como abogado. ¿Qué no sé yo? Ahora, maestro, ¿qué usted me quiere decir con eso? Que Jesús en el juicio de la iglesia me va a sacar los trapitos. No. Ahorita vamos a hablar bien de qué se va a tratar el juicio. Porque cuando yo hablo que te va a sacar los trapitos, estamos hablando de una forma como coloquial, como para que puedas entender un mensaje, pero en el cielo no se va a tomar en cuenta el pecado de nadie. No es el pecado lo que se va a juzgar. De modo que no hay trapitos que Él te pueda sacar. Eso lo dije yo con una forma de expresar una verdad para adjudicarlo y relacionarlo a la ética de los ministerios. Cómo los ministerios deben tener ética. Me incluyo yo. El sujeto en el bimá. Solo la iglesia formará parte de este juicio. Solo la iglesia. Romanos 14, 10, 14, segunda carta a Corintios 5, 10, 19. Solo la iglesia. ¿Cómo se dará el juicio? En forma personal. Romanos 14, 12, segunda carta a Corintios 5, 10. Personal. En el tribunal, delante de la presencia de Jesús, no vas a tener excusas de tus fracasos. Solo te va a tocar decir la verdad y nada más que la verdad. Porque delante de la presencia del Cordero se descubrirán todas las cosas. Fíjese esto. Dice el texto. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado, porque vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará la intención de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Que tiene que ir con galardón. Él vendrá y lo hará. Usted quédese callado. Usted se me va a restaurar, no a juzgar. ¿Cuál es la base del examen del bimá de Cristo? Cuando nos referimos a la base del bimá, nos centramos en tres preguntas básicas de fundamento, por ende de fundamento para poder desarrollar el estudio. ¿Qué son? ¿Qué se va a juzgar? ¿Por qué se va a juzgar? ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio? Primero, ¿qué se va a juzgar? ¿Por qué se va a juzgar? ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta en el juicio? El juicio radica en cuatro factores que se van a tomar en cuenta o que son determinantes. Cuatro factores, presta atención. Uno, se tomará en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste. Se tomará en cuenta lo inútil que fuiste por causa del pecado que hiciste. En el juicio de la iglesia no se tomará en cuenta el pecado, porque el juicio no es para condenar, sino para galardonar. Primera carta a Corintios 3:15. Prueba de esto, vamos a la Biblia y téngame paciencia. Prueba de esto es que el término que Pablo utilizó para referirse a lo malo, en segunda carta a Corintios 5:10, cuando dijo que daremos cuenta de lo bueno y lo malo, por eso le dije que lo subrayara, es la palabra faulos. Es la palabra faulos,
que significa malo en cuanto a inutilidad y no en malignidad, como pecado. La palabra que se utiliza para referirse al pecado en el griego es kakos y ponera. O sea, Pablo dijo, daremos cuenta de las cosas buenas y malas. El término que utilizó fue failo, no usó cacos y ponera. Porque si hubiese estado cacos y ponera, entonces Pablo lo que está diciendo es que nosotros daremos cuenta del pecado que hicimos en el tribunal. Daremos cuenta en el tribunal del pecado que hicimos mientras estuvimos en la tierra. No, aquí Pablo utilizó fue el término failo, que tiene que ver que daremos cuenta no del pecado que hicimos, sino de lo inútil que fuimos por causa del pecado, que es el término failo. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, útil, o sea malo, inútil. Ajá. Esto indica que todo el tiempo que pasas en el pecado y que por causa de eso seas inútil para Dios, le darás cuentas a Él. Es decir, en un supuesto que yo me haya descarriado 6 años. Yo tengo 34 años de haber conocido al Señor. Voy a cumplir 35. Pero en un supuesto que de esos 34 años yo me haya desviado 6 años. O no lo vamos a hablar, no nos vamos a poner en tela, vamos a ponerlo como testimonio. Porque me pasó. A la edad de 18 años de convertir, tenía yo 18 años de edad, cuando me convertí, 2 años de convertido, me hicieron algo que me llevó a irme, a olvidarme, a retirarme de la congregación, por un acto de inmadurez, porque Dios no tiene culpa de lo que los hombres hagan. O sea, de lo que me haga y quien me haga y de lo que usted pueda hacer en contra de mí, no me va a llevar a mí a renunciar de Dios, porque Dios no tiene culpa de lo que los hombres hagan. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con Dios, Jehová te recogerá. Pero en mi acto de inmadurez, no lo haga usted, por favor. Yo lo hice, me fui y tuve 6 años fuera de la iglesia. 6 años fuera de la iglesia. Esos 6 años, de pronto me consigo una hermana y me dijo, maestro Briceño, yo quiero, en ese tiempo no estaba en el ministerio, no era casado. Me dijo, Briceño, quiero que escuches un hombre que viene de los Estados Unidos para, tú sabes, una mujer que oró mucho por mí. Yo le dije a ella como para quitarme de encima, bueno, yo voy a ver qué me dice ese tipo. Yo fui al sitio, cuando llegué al sitio, escuché un mensaje de ese hombre que su título era Nuestra posición en Cristo Jesús. Caí llorando, lloré mucho, me reconcilié con el Señor hasta el día de hoy. Yo no he vuelto otra vez atrás hasta el día de hoy. Una sola vez me fui de la iglesia. Más déjeme decirle algo, dejé de congregarme, pero no volví al mundo en el sentido al vicio, a la droga, no volví a lo mismo, a la delincuencia. Me olvidé de la iglesia, pero no de Cristo, porque una vez que a usted se le sea revelado Jesús y se le sea iluminado, usted nunca se puede olvidar de Él, jamás. Eso de que Pedro negó a Jesús, eso es mentira. La Biblia en ninguna parte dice que Pedro negó a Jesús. Lo que dice la Biblia es que Pedro negó haber conocido a Jesús, pero no fue que lo negó. ¿Cómo lo puede negar si no se te reveló, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos? Y lo que Dios te revela no se te olvida nunca. Nunca te puedes meter donde te metas. Tú sabes que Jesús es el Salvador, que Cristo es el Mesías, que Él es tu Salvador. De modo que yo me olvidé de la iglesia, pero de Jesús nunca me pude olvidar. Siempre en mi corazón estaba, oraba, predicaba, anunciaba el evangelio, no volvía a los vicios, no volvía a la droga, no volvía a nada de eso, porque sé que eso me dañaba. Pero en los 6 años que yo tuve en lo que dicen por ahí en el mundo, porque parece que te vivíamos en la luna, que tuve ciertas prácticas de pecado que tendré que darle cuentas a Dios por eso, por lo inútil que fui por causa de ese pecado. Me reconcilié al Señor, aquí estoy. Yo no he vuelto otra vez atrás, jamás lo he hecho, no lo haré.
Tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo un ministerio, yo sé hacia dónde voy. Yo me estoy cuidando mucho, Dios me guarda, yo me cuido. Y ahí vamos. Pero en un supuesto, y lo afirmo, que yo muera a la edad de 90 años, me muera a la edad de 90 años. Partí con el Señor, el arrebatamiento a la iglesia, el juicio, Cristo me llama, José Briceño, yo sí, Señor. Maestro de mi palabra, sí, Señor. Cristo me va a prender una pantalla. Esto lo voy a decir con la finalidad de ser jocoso, como para que me agarréis. Porque no es que va a haber una pantalla en el cielo, pues para que me entendáis. Más o menos hacer una obra como de teatro, para que puedas agarrar el mensaje. Me va a prender una pantalla, de pronto la pantalla se prende y dice, ahí dice que te convertiste a mí, me aceptaste el plan de la salvación. 18 de mayo de 1976. Te convertiste, la pantalla va corriendo, fuiste a un instituto bíblico, te graduaste de principios básicos en teología, sigue corriendo la pantalla, pronto se para la pantalla. La pantalla se paró, se detuvo. Le digo a Cristo, ¿qué fue? ¿Se fue la luz? No, aquí no. Aquí en el cielo no se va la luz. No, porque yo veo que la pantalla se detuvo. Presta atención a esto. Presta atención a esto. Jesús me va a decir sí. Ahí la pantalla se detuvo porque me dice que tuviste 6 años apartado de mi propósito. Yo quiero que tú me des cuenta de los 6 años que tuviste en el pecado. Yo digo, Señor, yo no entiendo. Dice Jesús, no entiendes qué, hijo. Es verdad que yo estuve 6 años en el pecado. Porque ¿cómo yo puedo negar eso acá delante de ti? No puedo. Tu mirada es como llama de fuego que descubre todas las cosas. No puedo. Eso es verdad. Pero la Biblia dice que si yo peco, tú eras mi abogado. Y yo soy de los que pienso que por la credibilidad que tiene la palabra, tú abogaste ante el Padre por esos pecados que yo hice en esos 6 años. ¿O no? Dice Jesús, sí, claro. Claro, como ahora estoy en el cielo, estoy acá en el juicio, y estoy delante de tu presencia, y tú en vez de ser mi abogado, ahora pasas a ser mi juez, me vas a reventar aquí. Porque como no tengo quien me defienda, entonces ahora me vas a reventar. Porque me estás pidiendo que te dé cuenta por los pecados que cometí en los 6 años. Yo no entiendo eso. Si tú abogaste, ¿cómo es que tú me pides que te dé cuenta? Número 1. Número 2, la Biblia dice que si yo peco, la sangre de Cristo me limpia todo pecado. Tu sacrificio fue suficiente para perdonar los pecados que yo cometí después de haberme convertido al Evangelio. Entonces no entiendo ahora que por qué después que yo estoy aquí en el cielo, tú me vas a decir a mí, después que tu sangre me limpió, después que tú abogaste por mí, me vas a decir a mí que te dé cuenta por los pecados que cometí en 6 años. Eso yo no lo entiendo, Jesús. Dice Jesús, no, hijo, es que no escuchaste bien. ¿De qué tú me hablas, Jesús? Presta atención. Hijo, yo no te estoy pidiendo que me des cuenta por los pecados que cometiste en los 6 años. Yo te estoy pidiendo que me des cuenta es por los 6 años que estuviste en pecado. Porque el pecado yo te lo perdoné. Pero los 6 años de inutilidad que tuviste en el pecado, yo no te los puedo pasar por alto. Me tienes que dar cuenta de eso. ¿Tú te imaginas las grandes cosas que yo pude hacer contigo en esos 6 años y no hice? Ahora entiendo gentes que me reservo su nombre, que son contemporáneos conmigo en el comienzo del ministerio. Comenzaron el mismo año. Tuvieron el mismo maestro.
Yo no entiendo por qué él está más promovido que yo. ¿Y sabes por qué? Porque él no perdió los 6 años que yo perdí. ¿Tú te das cuenta donde tú estás ahora, Briseño? Sí, Señor. ¿Dónde estuvieras si no hubieses perdido esos 6 años? ¿Dónde estuvieras? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuánto vale el tiempo para mí? ¿Te das cuenta que no es cuestión de pecar ni mantenerte en el pecado perdiendo el tiempo, sino que del tiempo que pierdes en el pecado me vas a dar cuenta a mí? Que no es descarriarte, reconciliarte, descarriarte, reconciliarte, descarriarte. Sino que cada vez que te descarríes y te reconcilies, de cada reconciliación y de cada descarrío que tú tengas, tú vas a dar cuenta a mí por el tiempo que pasas en eso. Ahora te das cuenta que no hay tiempo para la pornografía, que no hay tiempo para el pecado, que no hay tiempo para la promiscuidad, que no hay tiempo para la vaguedad, para la delincuencia dentro de la iglesia. Ahora te das cuenta que yo no tengo panadería y que el pan de piquito se acabó, que yo lo que tengo es reino. Ahora te das cuenta que cada minuto y cada segundo para mí vale. ¿Qué vamos a hacer con esos 6 años? Y se lo estoy diciendo serio. Porque cuando yo cometí un pecado y me descarriaba, a mí nadie me decía estas cosas, sino que me ponían en disciplina. Pero cuánto hubiese agradecido que a mí me hubiesen enseñado esto. Porque si esto me lo hubiesen enseñado, yo no hubiese cometido tantos errores como los que cometí. Y cada vez que yo enseño esto y digo esto y hablo esto, lloro de impotencia, de que ahora más que nunca, aquel dicho que mi abuelita decía, que a veces pienso que no se ajusta a nosotros porque hoy se ajusta a mí. Mi abuelita siempre decía: el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. He aquí un santo llorando el tiempo que perdió en el pecado. Porque no entendí lo útil, lo beneficioso y cuánto interesa para Dios el tiempo que yo pierdo. Y cuánto es importante para Dios el que yo pueda entender que el tiempo vale para Él. Y que lo que Él va a hacer conmigo lo va a hacer de acuerdo a la administración del tiempo. El que yo pueda administrar los tiempos, los cronos, para que Dios desarrolle sus kairos en mí. Esto muy poco lo enseñan. Por eso en la iglesia hay un mundo de libertinaje, en la iglesia hay un mundo de qué, no hay visión, no hay misión, no hay propósito, no hay reino, no hay nada, porque es que esto no se enseña, no se le encara a la iglesia con la verdad, no se le muestra a la iglesia la verdad. Que puedes hacer lo que te dé la gana, arrástrate, haz lo que te dé la gana, pero de todo lo que hagas le tendrás cuenta a Dios por el tiempo que perdiste en eso. Por esta causa, hermano, Pablo nos exhorta a que seamos administradores del tiempo. Pasar el tiempo en el pecado es cercenar el propósito de Dios en nuestra vida. Dice Pablo: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
en su tiempo para con tu tiempo. Efesios 5, 14, 17. Colosenses 4, 5, 6, Pablo dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. La palabra redimir es un término que tiene que ver con mayordomía, con economía, con administración. Como administrar el tiempo de Dios. Administrar tus tiempos. El apóstol, cuando trata de la redención del tiempo, se refiere a la forma de conducirse en la vida, aprovechando al máximo cada oportunidad que Dios nos presenta en su propósito, y que de paso son oportunidades que nunca volverán. ¿Sabe algo? El necio no entiende ni capta los tiempos de Dios, y por esta causa no se conduce en sabiduría, perdiendo así todas las oportunidades que Dios le presenta en la vida para desarrollarse en su propósito. No sabiendo que cada oportunidad que perdamos en la vida, de ella le tendremos que dar cuentas al Señor. Miren, cada milésima de segundo que le dediquemos al pecado y nos lleva a ser inútil, nos restaurará galardones. Por eso Pablo dijo, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. No seáis insensatos, sino entendido cuál sea la voluntad del Señor. Mis hijos, yo no creo en la condenación. Yo no creo en cometer un pecado hoy, pedir perdón al minuto y mañana estarme acordando de lo que hice. Yo no creo en eso. Yo creo en justicia. Pero desde que yo entendí esta verdad, porque esto no me lo enseñó nadie, esto me lo reveló Dios a mí. Y desde que yo entendí esta verdad, no dejo de pensar el momento en que tenga que estar delante de la presencia de Jesús. Y lloro. Y lloro. Y hace 4 días yo le decía al Señor, Señor, yo no sé si a mis 52 años que tengo ahora te dará tiempo de hacer las cosas que vas a hacer. Porque cuánto lamento de haber perdido esos 6 años. Y no lo digo en el aspecto de condenación, lo digo en el aspecto de que sé lo serio que es esto, de lo serio que es el perder. Y lo digo con la forma de hacerle crear conciencia a los que lo han perdido, que no lo pierdan. Que no pasen por donde yo pasé. Que no hagan lo que yo hice. Porque yo no tuve quien me enseñara estas verdades. Ustedes tienen un maestro que les está enseñando estas verdades. Ustedes tienen a alguien que les está diciendo estas verdades. Yo no tuve. Y le decía al Señor, Señor, yo no sé si a mis 52 años que tengo te dará tiempo a ti de hacer en mí lo que quieres hacer. Pero cuánto deseara, Señor, que el tiempo regresara. Que me dieras una oportunidad. Y que lo que no lograste hacer en 6 años lo puedas hacer en 1 minuto. Que hagas un milagro con mi tiempo. Que me perdone, Señor. Llorando en mi cama. Mi esposa estaba a mi lado. Después de llorar y llorar mucho, agarré el control del televisor y lo prendí. Y lo puse en enlace y estaba Dante Hebel, mi amigo, mi hermano. Te saludo, mi respeto, mi consideración. Y Dante Hebel decía, el Señor te dice que a esa edad que tienes de 52 años, Dios va a hacer contigo lo que se propuso hacer. Porque así como Dios retrocedió la sombra 10 grados, Dios restaura y redime el tiempo que perdiste. Dios te lo va a regresar y Dios va a hacer contigo las cosas que se propuso hacer. Que no te preocupes, que tu tiempo está restaurado. Y caí de rodillas llorando.
No puede, Señor, esto no es comiquita, esto no es una historieta de igual tiro, son verdades. Esto no es un sueño, mírate allá, Dios hablándome a través de ese hombre a mí. Por eso decidí de no jugar con las oportunidades que Dios me da. Decidí, hermano, de avanzar y de entregar mi vida y de entender que solo vivo para tres cosas: para Dios, para mi hogar y para el reino. Para más nada sirvo, Henry. Para Dios, para mi hogar y para el reino. No tengo tiempo para otra cosa. Me acuerdo cuando hace 6 días me entregaron mi carro, 0 kilómetros. Nuevo, hermano. Fui a buscarlo a la planta, me lo entregaron, la llave, me dieron una charla. Cuando fui saliendo con el carro, con los intermitentes prendidos, la gente empezó a aplaudir, porque esa es la política de la Ford allí. Te sales, ya sales con tu carro. Y puse la mano sobre el volante y Dios me dijo: te estoy regresando hoy lo que hacen 3 años y 8 meses perdiste por el pecado. Porque Dios me puso un carro en las manos, 0 kilómetros, y en 6 meses lo perdí por el pecado. No le di un uso a lo que Dios me dio, buen uso, y lo perdí. 3 años, exactamente el 20 de septiembre me lo entregaron y ese día se cumplía 3 años y 8 meses del accidente. Dios me dijo: hoy te entrego lo que perdiste hace 3 años, voy a ver cómo lo administra. Llegué a mi casa, ese mismo día fue lo del mensaje, y lloré. Dios, está bien, Señor, el carro está allí, gracias por mi tiempo, ¿qué hacemos con el tiempo? Pronto prendo el televisor y digo: el tiempo también te lo regreso, tú ves qué haces con él. Señores, redimir el tiempo tiene que ver con dar pasos concretos, siendo prudentes en la vida, dedicando todo nuestro ser a Dios, evitando así que la vida se desmorone. Redimir el tiempo es entender que se vive una sola vez en la vida, que nuestra vida es como una moneda, solo podemos comprar una sola vez con ella. Por eso debemos tener sumo cuidado en qué invertimos en la vida. Redimir el tiempo es entender que en la vida hay caminos que no tienen regreso, que lo que transitamos queda en el pasado y con el pasado nada podemos hacer. Queremos ocuparnos del presente en beneficio del reino, construyendo para el futuro. Redimir el tiempo es entender que las causalidades que vienen de Dios son grandes oportunidades que tenemos para la implantación del reino, y que dicha implantación repercuta a nuestro beneficio. Redimir el tiempo es entender que no debemos invertir el tiempo en lo que no beneficia, en lo que es vano y vacío. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un gran terreno que se nos dio para cultivarlo y sembrarlo. Pero tú decides lo que siembras. De una cosa debes estar seguro: lo que siembras lo vas a recibir. Redimir el tiempo es entender que la vida es como un papel en blanco que se te dio con un apuntador. Puedes escribir en él lo que quieras, pero lo que escribas nunca lo podrás borrar. Redimir el tiempo es entender que eres libre de tomar cualquier decisión, pero nunca serás libre de sus consecuencias. Y por tanto debes ser prudente con las decisiones que emprendas. Lo duro del caso es que algún día en la vida nos daremos cuenta que por causa del pecado, en relación a Dios y a sus propósitos, perdimos el tiempo con Él y lo perdimos todo. Y para complementar sobre todo eso le daremos cuenta, le tendremos que dar cuentas al Señor. Nada va a pasar por alto en el tribunal. Para mayor comprensión en lo que tiene que ver con la redención y la administración del tiempo, voy a conceptualizar los 2 términos que se utilizan en el griego para hacer referencia al tiempo. Pasemos a definirlo. Y óigalo. Cronos, de donde se denota el término cronología, cronómetro, y es el término que se utilizó para hacer referencia al tiempo de los hombres, que se define en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenios, quinquenios, milenios, siglos.
Kairos es un momento oportuno, específico y determinante, ajustado a la voluntad y al propósito de Dios. El Kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios en sus designios decide hacer algo específico y determinante con un individuo en un lugar apropiado. En cuanto a nosotros, no entendemos los tiempos. Cuando nosotros no entendemos los tiempos, que es el Kairos de Dios, perdemos una oportunidad para surgir en la vida. Pero con todo y que conozcamos los tiempos de Dios, podrá desarrollarlos. Dios nunca los podrá desarrollar si no somos administradores de los tiempos, de los cronos. Porque, señores, el no entender los tiempos de Dios, el no entender las oportunidades de Dios, es nocivo. Pero por igual, el entenderlo, el comprender que Dios tiene los ojos puestos sobre nosotros y que quiere desarrollar algo en nosotros, que es el tiempo de hacerlo, pero que no somos administradores de los cronos, pues se perderán los kairos de Dios en la vida. Porque el kairo es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es un momento oportuno, específico, ajustado a la perfecta voluntad de Dios. Es cuando Dios decide hacer algo en su tiempo dentro de tu tiempo. Pero cuando Dios decide hacer algo en su tiempo dentro de tu tiempo, tú no estás administrando el tiempo. No estás ubicado en el tiempo. No entiendes el propósito de Dios en la vida. Jamás Dios podrá desarrollar sus propósitos en nosotros mientras andemos dedicando y perdiendo nuestro tiempo, sumergidos en el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie nos verá en la salud, en el ministerio, en la empresa, en el hogar, aún en las finanzas. La vida de santidad es un principio inalterable para prosperar en todas las cosas y en lo que se relaciona a Dios. Nuestra próxima clase vamos a dar el otro. Son 4 factores determinantes que se tomaron en cuenta en el juicio. Dimos el primero apenas. En nuestra próxima clase vamos a dar el segundo, después el tercero y el cuarto. Y usted se va a dar cuenta, señores, que nos espera. Confrontar, nos espera, hermano, estar de frente a la presencia de aquel que todo lo sabe. Y que le digo algo, hermano, yo después que aprendí esta verdad decidí nunca más volver a perder mi tiempo en el pecado y por causa de perder el tiempo en el pecado pasar en ser indigno. José, ¿qué Señor? ¿Qué vamos a hacer con esos 6 años? Señor, estamos en la eternidad, aquí no hay tiempo. Si yo lograra traer esos 6 años acá a la eternidad, aquí no servirían para nada porque estamos en la eternidad. Señor, yo sé que el juicio no es para condenar. Lo sé. Yo lo sé. Pero ¿en qué me afecta el haber perdido esos 6 años, Señor? Jesús se me queda mirando. Me va a decir, en galardones. Esos 6 años que tuviste en el pecado, por lo inútil que fuiste, te restan galardones. Quizás a nosotros hoy no nos importan los galardones, porque no sabemos qué son. Pero señores, lo que viene de Dios es bueno y en gran manera. En gran manera. Óigame bien lo que le voy a decir. Presta atención. Lo que me están viendo a través de la televisión, del internet, a través de esta programación, a través del video. Yo entiendo cuando la Biblia dice que se enjugará toda lágrima. Yo entiendo eso. Pero ante el tribunal de Cristo van a haber gente llorando. Van a haber gente lamentándose. Y van a haber gente traspasados de dolores por las cosas que pudieron hacer y no hicieron. Por el tiempo que perdieron y por lo inútil que fueron. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que apedreaste a los profetas. ¿Cuántas veces quise yo juntaros como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Porque si en Tiro y en Sidón, en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho las señales que en ti se hicieron, se hubiesen arrepentido y no hubiesen venido a juicio. Jerusalén,
Jerusalén, llorando. Jesús llorando, dice que lloraba. Dice Jerusalén, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante Dios con Tiro, Sidón, Sodoma y Gomorra que contigo. Y si hay tolerancia en el juicio, en el criterio, en el juicio final, ¿quién le dice a usted que aquí en el Bimá no va a haber? Porque si no me va a doler perder un galardón, entonces de más está el juicio. De más está el juicio. Pero qué dolor usted va a sentir perder un galardón. Por eso es que nosotros tenemos que ser fiel, cueste lo que nos cueste. Venga lo que venga. Nunca abandonar el tiempo para no ser inútil en el propósito de Dios y darle cuentas al Señor. Y el Señor nos pueda decir: oh buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. En eso, y la Biblia habla, pero como usted no tiene una idea de lo que es eventos relacionados con Cristo y la iglesia después del traslado. En el momento que la iglesia sea trasladada al cielo, se darán ciertos acontecimientos que tienen relación con Cristo y la iglesia, tales como el juicio de la iglesia, los galardones y las bodas del Cordero. Vamos a hablar un poquitico lo que es el tribunal de Cristo, que viene siendo lo mismo que el juicio de la iglesia. En sus escritos el apóstol Pablo dice: ¿por qué es necesario? La palabra necesario allí es un término necesario. Es un término que tiene que ver como algo así como un requisito sine qua non, como algo que es sine qua non, un evento que es sine qua non, donde nadie lo puede pasar por alto, donde no lo puedes evadir, donde aquí nadie se va a escapar, de todo vamos a pasar por allí. Porque es necesario que todos nosotros, observe que Pablo se cuenta, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Subraye, por favor, en su material de apoyo, subraye el término malo, porque con ese término vamos a trabajar más adelante. ¿De qué malo? Vamos a dar cuenta de qué, de lo malo en el diácono, ni al anciano, ni al pastor, ni al maestro. Es usted con Cristo, usted con Dios, usted con Jesús, en lo personal. Ahora, el texto dice: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Algunas versiones dicen: por el que me juzgará será el Señor. Tiempo futuro, está en futuro. No dice por el que me juzga, sino el que me juzgará será el Señor. Según primera carta a Corintios 4, 1, 5. Cuando analizamos la doctrina de los juicios, conseguimos que se van a realizar cinco. Que esto en la iglesia no se habla, por eso que estamos como perdidos. O sea, maestro, cinco juicios. Tenemos el juicio de las naciones, el juicio de la nación. Ya fuimos arrebatados. Dice la Biblia, Pablo da testimonio, en un abrir y cerrar de ojos, tanto los muertos como los que viven, seremos arrebatados al unísono, al mismo tiempo, en una forma, en causa fortuito. Eso va a ser en una forma fortuita, somos arrebatados. Ya estamos en el tercer cielo, ¿ok? Que fue donde Pablo fue, al paraíso, estaba en el tercer cielo. Bueno, ¿qué va a pasar con nosotros cuando estemos allá en el tercer cielo? ¿Será que vamos a estar volando con unas sábanas blancas, como con una aureola en la cabeza, como Gasparín? Nos vamos a conocer en el tercer cielo, nos vamos a conocer o no nos vamos a conocer, vamos a tener lucidez de quién era Henry, de quién era Pedro, Juan, Andrés, quién era mi esposa. Claro, yo cuando vea a mi esposa en el tercer cielo la voy a ver, pero ella no va a ser mi esposa allá. Pero me voy a acordar que es mi esposa, que fue mi esposa.
En el caso que ella diga, mi amor, no, hasta que la muerte no se pare, ya, hasta allá. No, mentira. Y así pues todos le diremos a nuestra esposa, no, hasta que la muerte no se pare, hasta aquí ya, no, mentira. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar después del arrebatamiento de la iglesia. Porque eso hay como una oscuridad, como una falta de conocimiento. ¿Qué? ¿En razón a qué? En Romanos capítulo 14, verso 10 en adelante, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos. ¿Quiénes todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros, observe que es personal, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Observe que no le va a dar cuenta, aunque hay una parte en la Biblia que dice que nosotros los ministerios daremos cuenta a Dios por ustedes. Eso dice sujetaos a vuestros pastores. El término obedeced y sujetad a vuestros pastores no dice pastores, el texto original dice sujetaos y obedeced a vuestros líderes, porque ellos son los que van a dar cuenta al Señor. O velan por nosotros como los que le van a dar cuenta al Señor. En eso entendemos que sí le vamos a dar cuenta, pero en la responsabilidad que a nosotros se nos delegó como autoridad sobre la iglesia, en cuanto a la cobertura que debemos darle a ella. En eso estamos claros. Pero en cuanto a lo personal que usted le tiene que dar cuenta al Señor, ahí no, usted no le va a dar cuenta, ahí usted no le va a echar la culpa ni a Pedro, ni a Juan, ni a... En el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Nuestra clase número 8 acerca de lo que es eventos del porvenir, lo que se denomina la escatología bíblica. Saludamos a los que nos están viendo a través de la televisión, a través de esta programación, a través del video, a través de YouTube, a través del internet, a través de las televisoras amigas. En el mundo, en lo internacional, estamos saliendo por muchas partes, se nos están viendo y están sintonizando. Saludamos. Hoy nos toca hablar acerca de lo que son eventos relacionados con la iglesia después del traslado. Okay. La iglesia fue trasladada.